El peor error policial de la historia. Florida bajo la sombra. En los próximos minutos vas a descubrir cómo el sistema diseñado para protegernos terminó convirtiéndose en el mejor aliado de los asesinos más peligrosos de los Estados Unidos. ¿Sabías que en Florida, el estado del sol, más del 40% de los homicidios terminan convirtiéndose en casos fríos o no resueltos? Pero lo que estás a punto de ver no es una falta de pistas, es el resultado de un error tan catastrófico que cambió la historia legal para siempre. ¿Cómo es posible que con el ADN del sospechoso en la mano, la policía de Florida lo dejara caminar libre para volver a matar? Quédate hasta el final, porque te revelaré la pieza de evidencia que estuvo guardada en un cajón durante 20 años mientras el culpable vivía a solo 3 cuadras de la estación. Florida, años 90. Un paraíso para el turismo, pero una pesadilla logística para la justicia. En este entorno ocurrió lo impensable. Aquí es donde entra nuestro caso principal. Imagina una escena del crimen procesada no por detectives, sino por agentes que tenían prisa por terminar su turno. Punto de tensión 1. La policía ignoró la llamada de un testigo clave porque parecía poco confiable. Punto de tensión 2. Las muestras de sangre fueron almacenadas en un refrigerador que no funcionaba. Esto no es una película de ficción. Es la realidad de una investigación que violó todos los protocolos de la cadena de custodia, y aquí es donde el error se convierte en negligencia criminal. El problema no fue solo técnico, fue sistémico. En Florida, la presión por cerrar casos llevó a lo que los expertos llaman visión de túnel. ¿Qué sientes cuando sabes que el principal sospechoso fue interrogado 3 veces y soltado por un error en la orden de registro? Los detectives estaban tan enfocados en una teoría falsa que permitieron que la evidencia real se contaminara. Atención, la siguiente grabación de audio muestra el momento exacto donde el detective jefe admite que perdieron el arma del crimen. Pero espera, porque el error más grande ni siquiera ocurrió en la escena del crimen, ocurrió en el laboratorio. Llegamos al punto de no retorno, el peor error policial. Tras años de lucha de las familias, una nueva prueba de ADN reveló la verdad. Pero había un problema: el estatuto de limitaciones y la doble exposición. Por un error de papeleo en la Fiscalía de Florida, el asesino, plenamente identificado, no pudo ser procesado por los cargos originales. Es frustrante, ¿verdad?, ver cómo la burocracia se convierte en el escudo de un criminal. Esto generó una reforma completa en las leyes de Florida, pero para las víctimas de estos casos no resueltos, la justicia llegó demasiado tarde. Hoy, muchos de esos expedientes siguen acumulando polvo, recordándonos que un solo error de 15 minutos puede destruir 30 años de búsqueda de verdad. Este caso nos enseña que la justicia no es solo encontrar al culpable, sino proteger la integridad del proceso desde el primer segundo. Hemos visto el peso de la negligencia, la importancia de la cadena de custodia y cómo un sistema fallido puede silenciar a los inocentes. Si crees que casos como este deben seguir siendo contados para que no se repitan, suscríbete y activa la campana. La verdad es la única forma de evitar que la historia se repita. En el próximo video, analizaremos el caso del asesino de la autopista que la policía de Florida persiguió por una década, solo para darse cuenta de que siempre estuvo en su lista de informantes. Nos vemos en la próxima investigación.